Bienvenidos a una nueva clase del Instituto Hondureño de Educación por Radio, IER. En esta ocasión estudiaremos la semana número 11 del libro de español de 10º grado, en la cual abordaremos los siguientes contenidos. Número 1, reglas ortográficas. Número 2, los signos de puntuación. Y número 3, el uso de letras mayúsculas. Nos vamos a ubicar en la página 191 de nuestro libro de español. Y ahí encontraremos la semana número 11. Y encontraremos cuál va a ser nuestra competencia de espacio curricular para esta semana. Pues demuestra habilidades comunicativas, tanto a nivel oral como escrito, con el fin de expresar con claridad ideas, sentimientos y argumentos, aspectos que le permitirán la seguridad necesaria para su desenvolvimiento profesional en cualquier contexto público o privado. ¿Cuáles van a ser los resultados de aprendizaje? Redactar textos breves, claros y coherentes, utilizando de manera correcta la morfología, la sintaxis y la semántica. ¿Cuál va a ser nuestro contenido dividido en bloques? Pues en el bloque oral abordaremos 1, reglas ortográficas, 2, signos de puntuación, 3, uso de las letras mayúsculas. Y en el bloque de lectura abordaremos el poema de Luna Mía de ayer, hoy de mi olvido. En el número 2 abordaremos reseña del libro Divergente. En el número 3 abordaremos un fragmento del libro Los Juegos del Hambre. Y en una lectura complementaria abordaremos el fragmento del libro El Lazarillo de Tormes. Nos vamos a ubicar entonces en la página 192, donde está exploración de aprendizajes previos. Repasemos conocimientos que ya sabemos. Actividad. Agregue signos de puntuación o acentuación donde lo necesite el siguiente poema. Usted va a agregar los signos de puntuación o acentuación donde crea que este poema lo necesite. ¿Cuál es el poema? Luna Mía de ayer, hoy de mi olvido, de Rafael Alberti. Aquí lo encontramos, mire, está el poema y usted, ¿verdad? Entonces va a agregar los signos de puntuación y acentuación que crea que le hagan falta. Bien. Después de que usted haya hecho eso, pues nos vamos a la página 193, donde está el desarrollo de nuevos aprendizajes. Aprendamos nuevos conocimientos. El abogado Paz redactará el acta constitutiva de una nueva empresa en Japón dedicada a la animación en 3D. Esta acta tiene como objetivo establecer un registro legal que refleje todos los aspectos esenciales y básicos de la empresa emergente, sentando así las bases para su funcionamiento y gestión adecuados. Para ello, el abogado deberá aplicar correctamente las normas ortográficas a fin de comunicar con precisión la voluntad y los intereses de la empresa de animación. Vamos a abordar entonces qué son las reglas ortográficas. Las reglas ortográficas son normas que dirigen el sistema de la escritura y que es puesto en práctica por los hablantes de esa lengua. En el caso de la lengua española, está llena de varias reglas ortográficas que rigen la lengua en su modo de escritura. Aunque se encuentra en constante evolución, hay normas que no cambian y mantienen su uso hasta el día de hoy. Practicar la correcta forma de escribir es parte de nuestra identidad lingüística, ya que nuestra lengua materna es el español. En esta semana conoceremos cuáles son esas reglas y cuál es la manera correcta de usarlas. Las reglas ortográficas se rigen por diferentes tipos, como la acentuación, los signos de puntuación. Esto con el propósito de practicar la correcta escritura, pero también ayudar a la comprensión de la lectura. Si escribimos de una manera clara y ordenada, es más fácil para el lector comprender con fluidez el mensaje implícito que dejamos en el texto. Hasta para nosotros mismos es beneficioso el saber ordenar las ideas de una forma entendible. Entonces, las reglas ortográficas nos ayudan a que nuestro texto sea comprensible al momento de escribir o al momento de leerlo, ¿verdad?
Nos vamos a la página 194. Aquí vamos a empezar a abordar cuáles son esas reglas ortográficas que debemos de manejar para el buen uso de nuestro idioma español. Bien, las reglas ortográficas de las letras. Regla del uso de la V y la B. Regla. Antes de B y P se escribe M. Esta regla nos ayuda a diferenciar entre la N y la M, cuyo sonido puede confundirse, pero la posición de nuestros labios no es la misma. Cuando yo digo M, o pronuncio, mejor dicho, emito el sonido de la M es así, con los labios, maravilloso, menta. Pero si yo pronuncio la N, es diferente porque utilizo la lengua. Mire, nada. ¿Eh? Pongo la lengüita entre los dientes y ya no uno mis labios. Entonces, el sonido es parecido, pero la posición de nuestra boca, ¿verdad? Es diferente. ¿Cuáles son los ejemplos a esta regla? Imperio, amputación, ambiente, hambre, sombrero, también cumpleaños, impresión. Todas estas palabras llevan M antes de P. Cuando una palabra va con P antes de M, se escribe, perdón, antes de P se escribe M. No podemos escribir imperio con N, imperio con N, porque estaría mal escrito. Tiene que ser M. Antes de B labial y P se escribe M. Otra regla, detrás de la D, N y B se escribe V. Mire, cuando se escribe una palabra, ¿verdad? Cuando se escribe una palabra con D, N y B, lleva V, siempre y cuando vaya detrás, ¿verdad? Detrás de la D, de la N y de la B se escribe V. En ejemplos, envase, obvio, adverso, envidia, enviar, envoltura, adverbio. Mire, después de la D, la N y la B, se escribe V. Otra regla, se usa V en aquellos verbos que no llevan B ni V, como por ejemplo, tener, tuve, estar, estuve, andar, estuve. Mire, en aquellos verbos que llevan, ¿verdad? Que no llevan B ni V. Otra regla, otras reglas en el uso del español es la regla del uso de la letra H. ¿Cuáles son las reglas del uso de la H? Pues se escribe con H adelante de los diptongos UA, UE y UI. ¿Cuáles son estos ejemplos? Huevo, huida, hueco, huérfano, ahuecar. Otra regla, se escribe con H delante de IA o IE. Ejemplo, hierba, hielo, hiato, hierro, hiedra. Otra regla del uso de la H. Se escribe con H las palabras que inician con la secuencia EMI, ERM, hiper, isto, OG, ORM, OR, OSP, OLG. Como por ejemplo, hemisferio, hermético, hipermercado, historia, hogareño, holgazán, hormigón, horror, hospedaje, horrible, hermoso. Bien, ahora vamos a abordar el uso de la Z, la C y la S. ¿Cuáles son estas reglas en el uso de estas letras? Las palabras plurales que terminan en Z se escriben con C. Todos aquellos plurales de palabras que en singular terminan en Z, ¿verdad? Van a ser escritas con C. Por ejemplo, lápiz. Lápiz termina con Z. ¿Cuál sería su plural? Lápices. En este caso se escribe con C. Pez es el singular. Peces, el plural. Como pez termina con Z, su plural va con letra C. Juez termina con Z. Su plural, entonces jueces, va escrito con la letra C. Actriz termina con Z. Es el singular. ¿Cuál sería el plural? Actrices.
Entonces, como es el plural de una palabra que termina con Z, es con letra C. Se escribe con letra C su plural. ¿Cuál es otra regla en el uso de estas letras? Los adjetivos que terminan en osa u oso se escriben siempre con S. Ejemplo, espantoso, horroroso, escandaloso, esponjosa. Acordémonos que los adjetivos son características o cualidades del sustantivo. Entonces nos están diciendo que los adjetivos que terminan en osa u oso siempre se escriben con S. Otra regla es que las palabras que terminan en asco, esco, isco, osco, se escriben con S. Por ejemplo, peñasco, arisco, tosco, pintoresco. Otra regla es que se escriben con Z las palabras que terminan en tris, ansa, asgo, aso u asa. Ejemplo, confianza, actriz, danza, hallazgo, noviazgo. Nos vamos entonces ahora a la página 195, donde encontramos las reglas del uso de la Y o Y la Y. Mire, el uso de la Y y la Y. Otras personas le dicen Y o doble L, pero, ¿verdad? Le vamos a llamar Y y ella. Y y ella. Aquí tenemos las reglas. Después de los prefijos des, dis, sub, se escribe Y. Mire, se escribe Y. Por ejemplo, disyuntiva, subyugar, adyacente, desyemar. Otra regla, cuando las palabras llevan la secuencia yer o yek, se usa Y. No importa la posición en que se encuentren en la palabra. Por ejemplo, yerba, inyectar, trayecto, yerno. Siempre que encuentren palabras, ¿verdad?, que lleven la secuencia yer o yek, van con Y, no con ella. Otra regla, los verbos que su infinitivo carecen de la Y por su pretérito indefinido sí lo lleva. Mire, pero su pretérito indefinido sí lo lleva. Por ejemplo, huir, huyeron. Mire, huir, huyeron. Concluir, concluye. Oír, oyó. Mire, los verbos en infinitivo no llevan la Y, pero cuando ya están en pretérito indefinido, conjugados en pretérito indefinido, sí la llevan. Miren, oyeron, concluye, oyó. Ahora vamos a otra regla. Las palabras que comienzan con fa, fo y fu llevan elle. Por ejemplo, folleto, falla, fallecer, fallido. Otra regla, las palabras que terminan en illo o illa van con elle. Ejemplo, polvillo, ajillo, cuadernillo, hebilla. ¿Sí? Siempre la Y con la L, su sonido es muy parecido, pero la posición de nuestra boca al momento de emitir el sonido, ¿verdad? Su posición es diferente, la posición de nuestra boca es diferente. La L no unimos tanto nuestros dientes como con la Y. Y. Unimos bastante nuestros dientes, los pegamos. Con la L no. Con la Y dejamos una pequeña separación entre nuestros dientes. Vamos ahora a las reglas de la G y de la J. Reglas. Los verbos que en su infinitivo llevan J y al conjugarse no cambia. Ejemplo, conjugar es el infinitivo. Cuando lo conjugamos es conjugarse, un ejemplo de una conjugación. Conjugarse, si ustedes se fijan, no cambia, ¿verdad? Se mantiene la letra J. Masajear es el infinitivo, masajearon es conjugado. En ese caso, ¿verdad? No cambia la J. Los verbos que en su infinitivo llevan la J, al conjugarse también llevan J. Otra regla, la unión de la letra G con las vocales I y E, sin importar en qué parte de la palabra se ubique la sílaba. Por ejemplo, gentil, genial, gimnasio, gitana, gigante, agilizar, agitado, genio.
¿Mm? Entonces, mire, en ese caso van con letra G. Otra regla, cuando las palabras llevan gegi, se usa la G, sin importar en qué posición de la palabra vaya. Por ejemplo, guiso, guerra, guitarra, ceguera, seguidor, dengue. Otra regla, en algunos casos, cuando la palabra lleva la secuencia gegi y se necesita que suene la U, se puede usar la diéresis, que son los dos puntitos, ¿verdad? Dos puntitos que se escriben arriba de la letra U. Por ejemplo, pingüino, lingüístico, cigüeña, bilingüe. Otra regla, se escribe con J las palabras que inician con eje y las que terminan con aje. Ejemplo, ejercicio, ejército, ropaje, equipaje. Mire, siempre vamos a escribir con J las palabras que inicien con eje y con aje. Se escribe con G las palabras que comienzan con gene, geni, geno y las que terminan con gésimo, genoso, como por ejemplo, genial, genio, generoso, genética, octagésimo, vigésimo, vertiginoso. En ese caso se utiliza la letra G. Ahora vamos a la página 196, donde vamos a consolidar y reforzar el aprendizaje adquirido. Consolidemos conocimientos, dice. Actividad 1. Escriba una oración usando una palabra de cada una de las siguientes reglas ortográficas y subraye en donde aparezca la palabra de la regla que está usando. Ejemplo, los pingüinos solo viven en el polo sur. Mire, entonces aquí les aparece un cuadro donde dice, antes de la B y P se escribe M. Ejemplo, el pronóstico del tiempo prevé una gran tormenta. ¿A dónde se está utilizando la regla? En la palabra tiempo. Y miren, lo escribieron con azul. Aquí está el ejemplo con azul y subrayado. Entonces usted aquí me va a escribir un ejemplo donde se escribe con H delante de IA o IE, según las reglas que vimos. Me va a redactar una oración y me va a resaltar, ¿verdad? El uso de la H en la palabra, en el caso que se le pide. Y así sucesivamente en estas. Mire, las palabras que terminan en asco, esco, isco, osco se escriben con S. Me va a escribir un ejemplo aquí y lo va a resaltar. Otro ejemplo que me va a escribir, las palabras que terminan con illo o illa van con elle. Entonces aquí también me va a escribir el ejemplo y lo va a resaltar. La unión de la letra G con las vocales I y E, sin importar en qué parte de la palabra se ubique la sílaba. Me va a escribir el ejemplo aquí y me va a resaltar, ¿verdad? La palabra en la que se enfoca el ejemplo. O sea, me va a escribir la oración y va a resaltar la palabra en que se enfoca el ejemplo. Actividad 2. Marque con una X las palabras que los hondureños usamos de manera incorrecta, tanto al momento de hablar como al escribir. Hágalo en el siguiente cuadro. Mire usted, aquí le aparece la palabra correcta. Luego aparece porque es la palabra correcta, luego aparece la palabra incorrecta y luego dice aquí marque con una X las palabras utilizadas incorrectamente por los hondureños. Usted va a marcar aquí con una X las palabras que usted considere que son utilizadas de forma incorrecta por nosotros los hondureños. Viniste. ¿Por qué es la palabra correcta? Es el término correcto para referirse a alguien que llega a un lugar. Palabra incorrecta, dice, veniste. Ahora acá, palabra correcta, iba. ¿Por qué es la palabra correcta? Del verbo ir. Es la forma correcta de hacer referencia en pasado. Palabra incorrecta, iba con H. ¿Sí? Usted va a saber cuál, si esta es correcta o incorrecta, ¿verdad? Aquí está dentro de las palabras incorrectas. Entonces, pero usted va a marcar con una X la que considera que los hondureños, ¿verdad? Pues emplean mal. Si usted ha escuchado, si usted ha observado que escriben IVA con H, entonces usted la va a marcar. Si usted usted ha escuchado que decimos, algún hondureño ha dicho veniste en vez de viniste,
entonces lo va a marcar, ¿verdad? Luego aquí hay otros ejemplos. Hacia, mire, hacia con H. Palabra correcta para indicar un lugar. Iremos con dirección hacia la playa. Otras personas lo escriben hacia sin H y con S. Usted va a marcar si ha visto que alguien lo utiliza así. Ayer, ¿cuál es su concepto? Es término correcto para referirse al día anterior. Acá está ayer con H. Es incorrecto, pero usted va a marcar si ha observado en alguna ocasión que lo utiliza algún hondureño. Beber, término correcto para referirse a tomar una bebida. Término correcto para referirse a tomar una bebida. Pero acá hay algunas personas que escriben beber con V al inicio. Está incorrecto. Usted me va a tachar si la ha observado alguna vez así. Escena, palabra correcta que significa una corta duración de un acto, ya sea de una película o una obra de teatro. Acá, escena, sin la C. Mire, acá dice escena y es escena. Entonces, usted está observando que esta es la palabra incorrecta. Me va a marcar aquí si usted ha visto a alguien que la haya escrito así, si usted ha observado ese ejemplo. Hecho con H. Término correcto para afirmar que algo está finalizado o terminado. Hecho sin H, ¿verdad? Cuando nos referimos a este término, porque existe la palabra hecho sin H, pero no se refiere al término que da esta definición, que dice término correcto para afirmar que algo está finalizado o terminado. Entonces, si usted ha visto que cuando se refieren a esta acción en específico, lo escriben sin H, entonces usted me lo tacha, si ha visto el ejemplo. Hay con H, verbo correcto para indicar que existe algo. Mire, hay sin H, si lo escribe hay sin H estaría incorrecto. Cuando nos referimos al verbo para indicar que existe algo, por ejemplo, ahí hay una cama, ¿sí? Estamos diciendo o indicando que ahí existe esa cama. Ahí hay una cama, del verbo haber. Pero si yo me quejo del dolor, ay, me duele. En ese caso es una exclamación, ¿verdad? Ay, me duele. En ese caso es sin H, pero aquí nos están dando la definición, verbo correcto para indicar que existe algo. En ese caso es con H. Cuando nosotros estamos indicando que hay algo, es con H del verbo haber. Entonces, si usted ha visto que alguien escribe alguna acción de hay, ¿verdad? Del verbo haber, ¿verdad? De que ahí existe algo y lo escribe sin H, entonces si usted ha visto ese ejemplo, me va a escribir una X. Aquí dice hablando, término correcto para referirse a alguien que está conversando. Es con H. Aquí la forma incorrecta, hablando sin H. Si usted ha observado que alguien lo escribe así, entonces me lo tacha a la par. Dijiste, palabra correcta para afirmar que alguien dijo algo. Mire, dijiste. Pero si usted dice, pero si usted ha escuchado que alguien dice, dijistes, con una S al final, está de forma incorrecta, está dicha de forma incorrecta. Entonces, si usted ha escuchado a alguien decirlo así, X, porque ya escuchó ese error en algún hondureño. ¿Verdad? Haya, verbo correcto para hacer alusión a una posibilidad que se espera que ocurra. ¿Sí? ¿Cuál es la forma incorrecta? Aiga. No se dice aiga, se dice haya. Entonces, si usted ha escuchado a alguien que diga aiga, me le coloca una X. Nadie. Pronombre indefinido correcto para hacer alusión a que no hay ninguna persona. Hay algunas personas que en vez de decir nadie, dicen nadien. Entonces, le colocamos una X si lo ha escuchado. Abierto, abierto. Término correcto para referirse a un lugar que no está cerrado. Hay unas personas que en vez de abierto dicen abrido, está abrido el supermercado o está abrido el mercado. Si usted lo ha escuchado, entonces ese error me lo tacha a la par. Volteé, término correcto para referirse a alguien que hizo la acción de darle vuelta a algo. La palabra incorrecta que utilizamos algunos hondureños es volteé. Si usted ha escuchado que alguien dice volteé en vez de volteé, entonces me le escribe una X porque ya he escuchado ese error. Viste,
Verbo correcto de vestir, viste. Verbo correcto de vestir para referirse a lo que alguien lleva puesto como atuendo. Ella viste un chaleco muy hermoso. Palabra incorrecta, vistes. Mire, vistes un chaleco muy hermoso. No es lo correcto, vistes. La palabra correcta es viste. Viste un chaleco muy hermoso. Quiero, verbo correcto de querer, para referirse en primera persona. En lo correcto es quiero con Q, pero acá hay personas que cuando escriben mensajitos o en cartas, ¿verdad? Escriben quiero con la letra K. Si usted ha observado ese ejemplo, me lo tacha a la par, por favor. Bien. Hemos observado aquí en este cuadro que hay varias palabras que se nos presentan, que yo sí he visto a más de alguna y he escuchado más de alguna, ¿verdad? De esas palabras mal pronunciadas o mal escritas. Entonces hay que ir estudiando mucho las reglas ortográficas, ¿verdad? Y leer mucho para que no cometamos estos errores. En la página 198 tenemos desarrollo de nuevos aprendizajes. Aprendamos nuevos conocimientos. Los signos de puntuación son importantes para que nuestro lector pueda comprender el mensaje que queremos transmitir. Por eso debemos ser cuidadosos al momento de escribir. Mire usted, los signos de puntuación me ayudan a mí como lector o a otra persona como lector a entender de mejor forma el mensaje cuando los signos de puntuación son utilizados correctamente por el escritor de dicho texto o de dicho mensaje. Bien, los signos de puntuación. ¿Qué son los signos de puntuación? Pues los signos de puntuación nos permiten estructurar un discurso escrito, al mismo tiempo le permiten al lector identificar la entonación de las palabras y las pausas. Esto con el fin de obtener una mejor comprensión del texto, ya que con solo el hecho de omitir un acento o un signo se puede malentender el mensaje. Los signos nos ayudan no solo a leer mejor, sino a tener una mejor comprensión lectora. Mire usted, nos ayudan mucho los signos de puntuación. Yo creo que nos han hecho énfasis en varias clases que los signos de puntuación, ¿verdad? Y de acentuación son muy importantes porque si omitimos un signo de puntuación o un signo de acentuación, sí, un signo de acentuación, ¿verdad? Podemos cambiar totalmente el significado del mensaje. Recomendaciones, nos dice aquí. Mire, aparece un foquito. Los foquitos, ¿verdad? Nos indican luz, nos indican que tenemos que estar alerta ante ese mensaje. ¿Cuáles son las recomendaciones? Se recomienda al escribir no usar la puntuación en exceso, ya que para el lector puede ser molesto. Demasiadas pausas mientras lee. No hay que abusar de los puntos y las comas, ¿verdad? De los dos puntos, del punto y coma, porque acuérdense que esos signos nos indican pues pequeñas pausas. Y al haber demasiada pausa, ¿verdad? Entonces se vuelve como molesto para el lector hacer tantas pausas como se vuelve molesto y cansado el que no los haya, ¿verdad? Porque cuando no hay signos de puntuación leemos muy corrido que nos ahogamos porque tiene que ir corriendo, corriendo, corriendo el lector. Pero en cambio, si hay muchos signos, es muy tedioso porque va muy lenta la lectura y haciendo muchas pausas. ¿Cuál es otra recomendación? Pues hay que tener cuidado de no caer en el error de usar poca puntuación, ya que al leer es difícil comprender para el lector. Miren lo que les mencionaba. Vamos entonces ahora a la página 199, donde están los signos de entonación. ¿Cuáles son los signos de entonación? Están dentro de los signos de entonación están los signos de interrogación. Aquí aparece una familia viendo con palomitas y dice abajo, ¿qué película veremos? Mire, ¿qué película veremos? Los signos de interrogación, que son, ¿verdad? Estos que están aquí en color azul en su libro, son aquellos que nos ayudan a formular una pregunta directa. Van acompañados de palabras como ¿qué? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Un ejemplo que les aparece aquí.
¿Cuándo nos iremos de vacaciones? Mire, ¿cuándo nos iremos de vacaciones? Es una pregunta directa. ¿Qué comiste hoy? Mire, ¿qué? ¿Qué comiste hoy? Con tono de curiosidad, porque es una pregunta. ¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde están mis zapatos? Mire, con tono de pregunta, de curiosidad, de interrogación. ¿Cuáles son los otros signos de entonación? Pues los signos de exclamación. Los signos de exclamación, o también conocidos como signos de admiración, que son estos azulitos que encuentran ahí en la página, son aquellos que ayudan a dar un mayor énfasis a una frase u oración para expresar una emoción o un sentimiento. Van acompañados de palabras como ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Por qué? Mire, ¿por qué? Son como para transmitir un sentimiento ya sea de susto, ya sea de amor, ¿verdad? Ya sea de tristeza. Mire, por ejemplo, ¿qué te pasó? Mire, ¿qué te pasó? Como una exclamación de pesar. Si mira usted a alguien lastimado o herido, ¿qué te pasó? O ¿cuándo te pasó eso? ¿Cuándo? Ay, ¿cuándo? Mire, porque estoy triste porque le pasó algo. ¿Dónde te lo encontraste? ¿Dónde? Dime, ¿dónde te lo encontraste para ir yo también a verlo? De alegría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los signos de exclamación me ayudan a expresar esos sentimientos, nos dan esa entonación, ¿verdad? De expresar algún sentimiento. Por ejemplo, aquí les aparece, qué hermoso este día. Qué hermoso este día. Usted lo exclama con aquel sentimiento de felicidad. Qué hermoso este día o de profundidad, ¿verdad? Bien. Aquí nos aparecen también abajo los signos auxiliares. ¿Cuáles son los signos auxiliares? Hay varios tipos de signos auxiliares. Están los paréntesis, ¿verdad? Que son estos aquí, ¿verdad? Que aparecen aquí en negrita y dice se utiliza para separar o insertar información complementaria o aclaratoria. Cuando usted quiere aclarar, ¿verdad? O complementar una información, lo hace entre paréntesis. Por ejemplo, si tuvieras confianza en mí, como dices tener va entre paréntesis, me darías mi privacidad. Mire, si tuvieras confianza en mí, como dices tener, o sea, esa frase va entre paréntesis porque es una información complementaria o aclaratoria. Mire, si tuvieras confianza en mí, como dices tener, me darías mi privacidad. Entonces, en ese caso, como dices tener, como es una frase complementaria, dice, va entre paréntesis, va entre los signos auxiliares de paréntesis. Otro signo auxiliar son los corchetes. Mire, son eficientes al momento de insertar comentarios dentro de las citas. Ejemplo, aunque quisiese, jamás lo podría comprar. Mire, otro ejemplo de signos auxiliares, las comillas. Su función es más utilizada para encerrar citas textuales que un autor copia de otro. También se puede usar para resaltar algo que nos parece importante o que destaque dentro del texto. Un ejemplo, siempre ha sido así. Ahí quiere resaltar esa frase. Siempre ha sido así, dijo María mientras continuaba cocinando. Entre comillas, porque es la frase que está resaltando. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando nosotros escribimos el nombre de un centro educativo, ¿verdad? Lo hacemos entre comillas, porque estamos resaltando ese nombre. Por ejemplo, Centro de Educación Prebásica Nicaragua, por ejemplo. Entonces, Nicaragua va entre comillas por si lo queremos resaltar. Entonces, usamos las comillas, ¿verdad? Cuando copiamos una cita textual de un autor, tal como él lo dijo, porque a veces, ¿verdad? Citar una frase textual de un autor es copiar tal y como está algún fragmento o alguna frase, mejor dicho, tal y como está una frase de un autor. Entonces lo escribo entre comillas porque no es mi frase, es la frase de un autor al que yo leí, ¿verdad? Entonces lo escribo entre comillas para indicar que esa frase no es mía, sino que es de otro autor. Otro signo auxiliar es el guión. Sirve para ordenar ideas o cosas con el propósito de que sirva de guía.
como una lista o incisos. También está el guión de diálogo. Este sirve para diferenciar los diálogos de los personajes. Ese guión de diálogo se utiliza mucho en los guiones de teatro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada guión me va indicando el diálogo de un personaje. Por ejemplo, si vamos a dramatizar la obra de Romeo y Julieta, va a ir un guión a donde dice el nombre de Julieta, ¿verdad? Guión Julieta para indicar qué es el texto que va a decir Julieta. Luego, guión Romeo, el texto que va a decir Romeo. Guión, por ejemplo, Capuleto, ¿verdad? Que es uno de los papás de los personajes. Entonces, el texto que va a decir Capuleto. Entonces, mire usted, el guión se utiliza para las obras de teatro. Y también dice que el guión se utiliza para ordenar ideas o cosas. Por ejemplo, aquí nos aparece un ejemplo de lista de alimentos. Cuando usted hace una lista, ya sea de alimentos, ¿verdad? O de materiales que va a utilizar en una obra, ¿verdad? Para hacer una casa o para hacer un muro, lo que sea, o una lista de materiales escolares, usted va a utilizar el guión en cada elemento. Por ejemplo, aquí le dice lista de alimentos, mantequilla, chocolate, leche, harina. Antes de cada alimento va un guión, porque está ordenando una lista de cosas, ¿verdad? Entonces, en ese caso va a utilizar el signo auxiliar del guión. Ahora nos vamos a la página 200. Nos aparecen los signos de escritura de pausa. Mire, va entre paréntesis para resaltar, porque son signos de escritura de pausa. Va entre paréntesis porque nos están resaltando, aclarando que estos signos son de pausa. ¿Cuáles son los signos de escritura que nos indican pausa? Pues hay varios tipos. Está la coma. Mire, va entre paréntesis la comita porque la queremos resaltar. Es un signo gráfico que se utiliza para hacer pausas breves en los párrafos u oraciones. Tiene varios usos dentro de un texto o frase, como enumeración, aclaraciones, incisos o antes de los conectores. Ejemplo que nos aparece aquí del uso de la coma. En la casa abandonada había ropa, zapatos, colchones y muchos muebles sucios. En este caso, en el enunciado están haciendo una enumeración de objetos o de cosas. Mire, en la casa abandonada había ropa, zapatos, colchones y muchos muebles. Hacemos una pequeña pausa después de cada coma, porque la coma me indica pequeñas pausas. Vamos al otro tipo de signo de pausa. Está el punto y coma. Aquí está entre paréntesis. Se usa para separar dos enunciados que contienen una o varias ideas principales. En algunas ocasiones se usa antes de expresiones adversativas, más, pero, sin embargo, no obstante, a pesar de. Sería el ejemplo para este signo? Todos tenemos planes, pero el destino ya está escrito. Mire, todos tenemos planes, pero el destino ya está escrito. Hago una pequeña pausa donde está el punto y coma. Otro signo de escritura que me indica pausa son los dos puntos. Después de los dos puntos se completa el significado de un concepto para aclarar algún punto importante o cuando mostramos ejemplos. Mire usted, ¿cuál es el ejemplo? Efímero, algo fugaz, momentáneo, que tiene duración corta. Mire, efímero, algo fugaz, momentáneo, que tiene duración corta. En este caso, se hace una pausa también en los dos puntos y en cada coma. ¿Cuál es el otro signo de escritura de pausa? El punto y seguido. Separa enunciados que son parte de un párrafo. Cuando un enunciado o explicación termina, se agrega un punto para que el lector sepa que se hablará de otra idea, pero que es nexo de la anterior. A eso se le llama punto y seguido. Un ejemplo de este signo sería: Coraline es una empleada muy eficiente. Su trabajo siempre es sobresaliente. Mire, en este caso hay dos enunciados, mire, que son parte de un mismo párrafo.
Mire, pero van separados por un punto. Cuando uno es, en ese caso, explica la otra oración anterior. Mire, Coraline es una empleada muy eficiente. Su trabajo siempre es sobresaliente. Mire, son dos enunciados que van en un mismo párrafo, que van unidas las ideas, pero al mismo tiempo van separadas por un punto y seguido, ¿verdad? Para hacer esa pequeña pausa porque es una aclaración. Bien, vamos ahora al punto y aparte. Nos ayuda a separar los párrafos para que el texto sea más amigable a la vista del lector. Es decir, al terminar un párrafo se agrega punto al final y se comienza a escribir dejando un espacio de un renglón. Para que el texto no se mire tan saturado, ¿verdad? Y las oraciones se miren pegadas, es muy importante que usemos el punto y aparte, pues una para darle estética al texto y dos para que nos ayude a hacer esas pequeñas pausas. Dice, ejemplo, una luz húmeda se filtraba como un ángel hasta la cama de acolchado amarillo. La maga había pretendido inocentemente hacer literatura, quedarse al lado de la ventana, fingiendo mirar la calle mientras Oliveira verificaba la falleba de la puerta. Mire, aquí en este caso hay dos párrafos y se utiliza el punto y aparte para separarlo. Después de amarillo hay un punto y continuamos en otro renglón, ¿verdad? Después de punto y aparte, si a usted le están haciendo un dictado, ¿verdad? Después de punto y aparte, usted tiene que continuar en otro renglón y comenzar con letra mayúscula. Otro signo de pausa es el punto y final. Es el punto que se agrega al finalizar un escrito. No indica que el texto o capítulo ha concluido. Ejemplo, creo que las cosas rotas tienen una triste belleza. Soy valiente y, por lo tanto, poderosa. Punto. Mire, y ahí finaliza. Bien, vamos entonces ahora a la página 201, donde dice consolidación y reforzamiento de aprendizaje. Consolidemos conocimientos. Actividad. Escriba una pequeña conversación o comentario de acuerdo a la actividad que estén haciendo los dibujos en cada imagen. Use los signos de puntuación y marque con un color de lápiz distinto donde aparezca cada signo. Utilice todos los renglones. Entonces, guiándose por la imagen que tienen a su lado izquierdo, ustedes en estos renglones van a escribir una pequeña conversación o comentario de la actividad que están haciendo los personajes de cada dibujo. Y al escribirlo me van a usar los signos de puntuación, ¿verdad? Y cada signo de puntuación va a ir escrito con un color de lápiz distinto, ¿verdad? Si utiliza la coma, los de puntuación. Si va a utilizar, mire, acá ve los signos de coma, el punto y coma, los dos puntos, el punto y seguido, el punto y aparte, el punto y final, ¿verdad? Mire. Ahí usted me lo va a utilizar y me lo va a también los signos de interrogación o los signos de admiración. Mire, mire, usted me va a realizar conversación y me va a utilizar los signos de puntuación, tanto los de pausa, ¿verdad? Los auxiliares y los de entonación, los tres, entonación, auxiliar y de pausa. Me lo va a utilizar y cada vez que utilice esos signos lo va a resaltar con un color de lápiz diferente. Bien, nos vamos a la página 202, donde dice desarrollo de nuevos aprendizajes. Aprendamos nuevos conocimientos. Los alfabetos latinos y griegos solo tenían mayúsculas. Se escribió de esa manera por muchos siglos. En la época clásica romana y griega, todo se escribía en letra mayúscula. Luego, con Carlos Magno y el deseo de las traducciones de los textos, surgieron las minúsculas para facilitar la comprensión de los textos. Mire usted qué dato más interesante que los alfabetos latinos y griegos solo tenían mayúscula, ¿verdad? Y fue con Carlos Magno, ¿verdad? Cuando se dieron las traducciones de los textos que surgieron las letras minúsculas para que los textos fueran más entendibles. Bien, vamos aquí con el uso de las letras mayúsculas. ¿Qué son las mayúsculas?
En términos generales, son más grandes que las minúsculas y algunas tienen una forma diferente. Por ejemplo, podemos observar en la A. La A mayúscula es diferente a la A minúscula. La H también, la H mayúscula es diferente a la H minúscula. La B mayúscula es diferente a la B minúscula. Esos son los ejemplos que nos aparecen aquí en el libro. La A, la H y la B. Las letras mayúsculas son más antiguas que las minúsculas. Antes solo se usaban las mayúsculas para escribir en los textos. Luego, con el tiempo, se inventaron las letras minúsculas para facilitar de cierta manera la escritura, pasando las mayúsculas a utilizarse en ciertos momentos y palabras. Mire usted, después de solo utilizarse letra mayúscula, las mayúsculas pasaron a utilizarse solo en casos y momentos especiales de la escritura. Y para el uso de la mayúscula hay ciertas reglas que vamos a ir observando. ¿Por qué es importante saber qué son las mayúsculas y cómo utilizarlas adecuadamente? Las mayúsculas tienen varios usos. No solo sirven para marcar visualmente ciertas partes de un texto, sino que cumplen diferentes funciones e incluso ayudan a dar sentido a varias palabras. Bien, se omiten o se agregan en momentos que no son los adecuados. Esto afecta la claridad de las ideas y estropea la fluidez del lector. Por eso es importante conocer el uso correcto de las mismas. Así, el autor puede comunicar sus ideas y sentimientos de una manera clara y eficiente. Vamos a ver algunas características generales del uso de las mayúsculas. Cuando nosotros comenzamos la primaria, se nos hace, es más, desde el preescolar en preparatoria se comienza a hacer énfasis del uso de las mayúsculas y se le comienza a indicar, ¿verdad?, las reglas de dicho uso, ¿verdad? Entonces, vamos ahorita a abordar algunas características generales en el uso de las mayúsculas. Siempre debe de escribirse con mayúscula la primera letra de un texto. Esto ayuda a que el lector distinga de forma clara el inicio de un texto. Siempre al inicio de un texto vamos a escribir con letra mayúscula. Siempre debe de agregarse las tildes o diéresis en las mayúsculas, si su escritura lo requiere. Ejemplo, África, Ángel, lingüística. Si toda la letra va en mayúscula o solo la inicial va en mayúscula, e igual siempre se debe utilizar la tilde. Muy bien. Otra característica es que la I y J no llevan el punto arriba cuando se escribe en mayúscula. Aquí nos aparece el ejemplo, ¿verdad? La I y la J en mayúscula no llevan ese punto que llevan las minúsculas. Nos vamos a la página 203 y dice: se agregan acentos y diéresis a las palabras aunque estén escritas en mayúscula la palabra completa, a excepción de las siglas. Aquí sí se omite el uso de las tildes o los acentos, ya que son iniciales de frases o palabras. Ejemplo, una, UPNFM, ONU, RAE. Si son siglas y todas las letras van con mayúscula, ¿verdad? Como son siglas, en este caso se omite la tilde, ¿verdad? O el acento ortográfico. Muy bien. Mayúsculas en relación con los signos de puntuación. Las mayúsculas y el punto. Siempre se debe escribir con letra mayúscula después de un punto y seguido, punto y aparte, y así nos ayuda a organizar mejor las ideas. Ejemplo, me encanta mucho leer. Todas las mañanas leo un libro. Si ustedes se fijan, ahí hay un punto, ¿verdad?, que separa dos enunciados en un mismo párrafo. Está el punto y seguido. Después de punto y seguido se hace una pequeña pausa y se escribe la primera letra, ¿verdad? La letra inicial de la siguiente palabra que va después de punto, se escribe con letra mayúscula. En ese caso va la letra mayúscula después de punto y seguido. Luego tenemos otra relación, ¿verdad?, de la mayúscula con los signos de puntuación. Las mayúsculas y los signos de interrogación y exclamación. Se puede usar mayúscula después de los signos de interrogación y exclamación siempre y cuando el enunciado esté completo.
Y también dentro de los signos se usa mayúscula cuando va al inicio o después de un punto. Ejemplo, habrá una charla, la gerencia no informó nada, ¿verdad? Hay una oración interrogativa y después sigue otra oración después del signo de interrogación. En ese caso, la palabra que está después del signo de interrogación lleva letra inicial mayúscula, ¿verdad? Miren, aquí le aparece el ejemplo con letra azul. Y otro ejemplo es, ¿cuándo nos iremos? En ese caso, la C va mayúscula porque es el inicio de esa oración, es la primera letra, ¿verdad? En la que comienza la oración interrogativa, ¿verdad? Y va con letra mayúscula. Ahora, el otro caso son las mayúsculas y los dos puntos. Se usa mayúscula cuando es el saludo en una carta. Se usa mayúscula cuando es el saludo en una carta. Por ejemplo, cuando usted escribe, querida tía, espero se encuentre bien. Mire, querida va con mayúscula porque es el inicio, la letra Q de querida va con mayúscula porque es el inicio del saludo. Entonces, en ese caso, Q va con mayúscula. Cuando se escribe una cita, ¿verdad? Cuando se escribe una cita textual de un autor, va con letra mayúscula, ¿verdad? Después de los dos puntos. Cuando después de los dos puntos se usan subtítulos y otro es cuando se da una advertencia o nota. Aquí hay un ejemplo. Estimados estudiantes, les escribo para recordarles que mañana no hay clases. Esta es una nota o un aviso o una advertencia. Mire, es un aviso. Estimados estudiantes, dos puntos. Entonces hago una pausa. Estimados estudiantes, les escribo para recordarles que mañana no hay clase. Entonces, en ese caso, después de dos puntos, va con letra mayúscula porque es como un aviso, como una advertencia. Luego nos vamos a la página 204, donde dice las mayúsculas con los nombres propios. Mayúsculas en nombres de personas. Los nombres o apellidos se escriben al inicio con mayúscula, sin importar en qué posición del texto u oración se encuentren. Ya pueden estar al principio, en medio o casi al final. Siempre y cuando sea un nombre propio de una persona, se va a escribir con letra mayúscula. Ejemplo, Juan, Pérez, Nelson, Marcos, Pineda. Y acá aparece una oración. José se fue de viaje con su amigo Daniel. José se fue de viaje con su amigo Daniel. José y Daniel van con letra mayúscula porque son nombres de personas, nombres propios. Mayúscula de hechos históricos, dice. Cuando nombramos algún acontecimiento histórico, debemos escribirlo en mayúscula o donde se dio lugar el hecho histórico, ¿verdad? Ejemplo, Guerra Fría es un hecho histórico. En ese caso, guerra y fría van con letra mayúscula. Luego dice Renacimiento, es una época histórica. El Renacimiento entonces va con letra mayúscula. La Guerra de Malvinas, mire, la Guerra de Malvinas. En este caso, Malvinas va con mayúscula porque es el lugar donde se dio dicho acontecimiento. Mayúsculas en nombres de lugares. Los nombres de ciudades, países, colonias, avenidas, monumentos, puertos, entre otros, siempre se escriben en mayúscula la primera letra. Ejemplo, París, Corea, Torre Eiffel, Aeropuerto Toncontín, Avenida Lempira, Tegucigalpa, Honduras y Miraflores. Son nombres de lugares, ya sea de países, de ciudades, ¿verdad? O de colonias, ¿verdad? Se escriben con letra mayúscula, nombres de ríos, nombres de puertos, nombres de volcanes, todos los nombres propios que se le ha dado a un determinado lugar se escribe con letra mayúscula. Aquí aparecen unas chicas que dicen, iremos de vacaciones a Corea. Iremos va con mayúscula porque es el inicio de la oración.
Y Corea va con mayúscula porque es el nombre propio del país al que van a viajar. En la página 205 aparece consolidación y reforzamiento de aprendizaje. Consolidemos conocimientos. Actividad. Lea la siguiente sinopsis de la película Los Juegos del Hambre. Sinsajo, parte 2. Luego, escriba de manera correcta el texto en el cuadro de abajo, siguiendo lo aprendido acerca del uso de las mayúsculas. Usted va a leer la sinopsis de la película Los Juegos del Hambre, Sinsajo, parte 2, y va a observar usted que no aparecen letras mayúsculas. No aparecen letras mayúsculas. Entonces, usted va a buscar, ¿verdad?, dónde deberían de ir letras mayúsculas según las reglas aprendidas del uso de la letra mayúscula. Y luego, después de haber identificado dónde deben de ir mayúsculas que no van acá, usted va a transcribir el texto ya con el uso de las letras mayúsculas. Un ejemplo, nos trae la impactante conclusión de la franquicia. Si ustedes se fijan, este es el inicio del texto. Debería de ir con letra mayúscula. Y así van a ir buscando todas las letras mayúsculas. Las pueden ir encerrando, ¿verdad? Para que después al momento de transcribir acá abajo el texto, ¿verdad? Usted ya vaya escribiendo las letras mayúsculas donde lo amerite según las reglas que estudiamos del uso de la mayúscula. Nos vamos ahora a la página 206. Valorar y evaluar lo aprendido. Valoremos los conocimientos que adquirimos esta semana. Actividad. Lea la siguiente reseña del libro Divergente, primera parte, de la escritora estadounidense Veronica Roth. Y luego conteste los reactivos encerrando las respuestas correctas con un círculo. Mire usted, va a leer este fragmento, ¿verdad? Del libro Divergente y después de leerlo, le aparecen varios reactivos, ¿verdad? Usted va a ir contestando según, ¿verdad?, lo aprendido. Dice, número 1, ¿qué tipo de uso de las mayúsculas es la palabra osadía? A, las mayúsculas y el punto. B, las mayúsculas y los dos puntos. C, mayúscula en nombres de lugares. D, mayúscula en nombres de personas. Entonces, usted, según lo que leyó, va a saber si osadía es un nombre de persona, si es un nombre de un lugar, o si osadía va con mayúscula porque va después de un punto, y me va a encerrar la respuesta correcta a cada uno de los reactivos que aquí le aparecen. Mire. Y luego nos vamos a la página 208 donde está la zona de desarrollo potencial. Potenciemos los conocimientos que adquirimos esta semana. Actividad. Lea el siguiente fragmento del libro Los Juegos del Hambre del escritor estadounidense Susan Collins y luego conteste los reactivos encerrando las respuestas correctas con un círculo. Al igual que el texto anterior, va a leerlo. Miren, va a leer este fragmento del libro Los Juegos del Hambre y después de leer el fragmento de este libro, le aparecen una serie de reactivos, ¿verdad? Aquí dice, ¿por qué Katniss no creía que era tan buena con el arco? Entonces usted me va a encerrar el reactivo que crea correcto después de haber leído conscientemente el fragmento del libro, ¿verdad? Acuérdese que para poder contestar los reactivos debe de leer de forma analítica, de forma, ¿verdad?, consciente, o sea, en un lugar aparte, en un lugar donde usted esté concentrado en lo que está leyendo, porque de esa forma usted va a poder retener la información y va a poder contestar los reactivos que a continuación se le presentan. Luego nos vamos a la página 210 donde dice lectura complementaria, El Lazarillo de Tormes. Leamos el siguiente fragmento del libro El Lazarillo de Tormes, de autor desconocido. Luego escriba un resumen de opinión en su cuaderno. Mire usted, va a leer el fragmento del libro que aparece aquí de Lazarillo de Tormes, que es de autor desconocido, y luego usted va a escribir un resumen de opinión, ¿verdad? Va a escribir qué opina usted del fragmento que leyó, ¿verdad? En ese caso es un resumen, ¿verdad? De opinión, porque no solo va a copiar un pequeño fragmento, lo más importante del texto, sino que va a ser
un resumen dando su opinión de lo que leyó. En ese caso, ¿verdad? Es un resumen de opinión. Bien. Con esta lectura de Lazarillo de Tormes damos por finalizada la semana número 11 del libro de español de 10º grado, esperando pues que haya sido de total provecho, que hayan adquirido, ¿verdad?, conocimientos. Y acuérdense que las reglas ortográficas, tanto del uso de signos de puntuación como el uso de la mayúscula, es de estudiar para poder tener esa información grabada aquí en nuestra memoria, ¿verdad? Entonces, pues invitarlos siempre a la lectura continua, ¿verdad? A seguirse autoeducando, buscando lecturas, buscando información, ¿verdad? Gracias a nuestro Padre Celestial tenemos pues nuevas herramientas para seguir retroalimentando los conocimientos, buscando información, buscando textos para leer y de esa forma mejorar nuestra educación. Pues los esperamos la siguiente semana, ¿verdad? Donde abordaremos nuevos temas para seguir aprendiendo sobre nuestra lengua española, que es una lengua muy hablada a nivel mundial y una lengua rica en ortografía, ¿verdad? En gramática y en muchos campos. Gracias por su atención.